Bienvenidos, en este video te voy a enseñar cómo poder elaborar una tabla de distribución de frecuencias utilizando Excel. Si el video resulta interesante, yo te invito a que te suscribas al canal, que compartas y que comentes. Comencemos. Vamos a ver cómo poder elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Y para ello tenemos el siguiente ejemplo. Una estación de radar midió en kilómetros por hora la velocidad de 50 automovilistas en una de las principales calles del Distrito Federal, obteniéndose los siguientes datos. Tenemos una tabla en donde aparecen 50 datos y cada uno de estos datos representa la velocidad con la cual conducían 50 automovilistas. En una primera instancia, los datos que vamos recogiendo se encuentran sin un ordenamiento, es decir, todos los datos los vamos a encontrar totalmente revueltos. El primer trabajo es tomar la totalidad de datos e irlos ordenando, comenzando en el dato menor y de manera ascendente ir llegando poco a poco hasta el dato mayor. En esta tabla se encuentran precisamente los 50 datos ya ordenados siguiendo un ordenamiento por columnas. Veamos. En la primera columna encontramos que el dato menor es de 43. Recorriendo la columna hacia abajo, podemos observar que los datos se van ordenando de manera ascendente, ya que el primer dato es 43, el siguiente dato es 44, pasamos a 45, 47 y 48. Una vez que terminamos la primera columna, continuamos el ordenamiento en la segunda columna, en donde encontramos el dato 48, 50, 51, dos veces el dato 53, y una vez terminada la segunda columna, continuamos en la tercera columna ordenando el dato 54, 54, 55, 56, 56. Pasamos a la cuarta columna, en donde nuevamente tenemos dos veces el dato 56. A continuación seguimos con el dato 57 en doble ocasión y terminamos con el dato 58. De igual manera, cada una de las columnas se fue ordenando hasta llegar a la última columna, en donde en la última celda aparece el dato mayor. Es bien importante ordenar todos los datos de la investigación, porque con ello vamos a poder ver con facilidad cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. Sin embargo, en Excel podemos llevar a cabo este trabajo sin la necesidad de ordenar los datos. Bien, veamos. Del lado derecho tenemos una pequeña tabla en donde aparece el número total de datos, el dato mayor, el dato menor, el rango, la cantidad de grupos o clases, el tamaño de cada grupo o clase y la unidad de variación. Mediante el llenado de esta tabla de fórmulas vamos a poder determinar todos los valores que va a contener la tabla de distribución de frecuencias. En esta parte inferior tenemos ya la tabla previamente elaborada, previamente diseñada, en donde vamos a estudiar la variante, que en este caso es la velocidad con la cual circulaban los automovilistas en la Ciudad de México. Veamos entonces en primer lugar cómo obtener las fórmulas que posteriormente nos van a servir para llenar toda la tabla de distribución de frecuencias. Comenzamos en esta celda, colocamos ahí el cursor y vamos a determinar el número total de datos. Sabemos previamente que son 50. Sin embargo, si no los hubiéramos contado, Excel nos permite saber la cantidad total de datos mediante la siguiente fórmula. Primero,
anotamos el signo de igual y enseguida anotamos la palabra contar. Contar. A continuación, observa en esta parte de aquí, a continuación abrimos un paréntesis y enseguida seleccionamos todos los datos que tenemos en la tabla. Una vez que seleccionamos todos los datos de la tabla, cerramos la fórmula mediante un paréntesis. Enseguida oprimimos el botón de Enter y vemos cómo Excel nos indica que la totalidad de datos son 50. En la siguiente celda vamos a determinar cuál es el dato mayor. Para ello vamos a utilizar en esta celda la siguiente fórmula. Primero, colocamos el signo de igual y enseguida escribimos la palabra max, de máximo. A continuación, observa cómo aquí vamos a abrir un paréntesis y enseguida volvemos a seleccionar todos los datos de la tabla. Una vez seleccionados todos los datos, aquí en la fórmula cerramos con un paréntesis y damos un Enter para aceptar la fórmula. Excel nos está indicando que el dato mayor es el dato con el valor de 80. Como lo podemos verificar en esta tabla donde ya tenemos los datos ordenados. Ahora, en esta tercera celda vamos a determinar cuál es el dato menor. Para ello volvemos a utilizar otra fórmula de Excel en la cual primero anotamos el signo de igualdad y enseguida la palabra min, de mínimo. Abrimos un paréntesis y una vez que tenemos el paréntesis volvemos a seleccionar la totalidad de datos que tenemos en la tabla. Una vez que seleccionamos todos los datos, observa cómo aquí en la fórmula cerramos con un paréntesis y posteriormente aceptamos dando un Enter. Vemos entonces que Excel nos indica que el dato menor es el dato con valor de 43. Como lo podemos verificar en esta tabla ya ordenada. En la cuarta celda vamos a determinar el valor del rango. El rango no es más que la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Por lo tanto, vamos a restar estos datos. Anotamos entonces la fórmula de Excel para restar. Primero, anotamos el signo de igual y ahora seleccionamos el dato mayor, que es el dato de 80, y le vamos a restar el dato menor, que es el valor de 43. Una vez que tenemos indicada la fórmula en nuestra celda, damos un Enter y vemos que el rango entre el dato mayor y el dato menor es de 37. En la siguiente celda vamos a determinar el número de grupos o clases. Para eso nos colocamos en esta celda. Recordemos que el número de grupos o clases se refiere a la cantidad de filas que vamos a utilizar en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Bien, para ello vamos a utilizar la fórmula de Sturges, la cual la tenemos indicada de la siguiente manera. Primero colocamos el signo de la igualdad y ahora anotamos la fórmula, que es 1 más 3.322 que multiplica al logaritmo de base 10. Abrimos un paréntesis después de anotar el logaritmo de base 10 y seleccionamos nuevamente la totalidad de datos, que son 50. Seleccionamos la cantidad de datos, cerramos el paréntesis y aceptamos con un Enter. Vemos que la fórmula nos indica que vamos a utilizar una cantidad de grupos de 6.6. Es conveniente que este valor se redondee al siguiente valor entero, es decir, de 6.6 vamos a redondear a 7.
Por lo tanto, la cantidad de grupos o clases en este ejemplo serán 7 clases. Es importante comentar que en muchas ocasiones, cuando se redondea a este siguiente número mayor y cuando estamos ya llenando la tabla de distribución de frecuencias, puede ser que se necesite un renglón más o un renglón menos. Es decir, que podríamos terminar la tabla con 7 renglones o con un renglón menos que podrían ser 6 o con un renglón más que podrían ser 8. Bien, a continuación pasamos a la siguiente celda y aquí en esta celda vamos a calcular el tamaño del grupo. El tamaño del grupo es la división entre el rango y la cantidad de grupos o clases, es decir, 37 lo vamos a dividir entre 7. El rango se divide entre la cantidad de grupos o clases. Por lo tanto, aquí en esta celda anotamos la fórmula. Primero anotamos el signo de igual y ahora seleccionamos el rango, que es el valor de 37. Colocamos la división mediante la línea diagonal y enseguida seleccionamos la cantidad de grupos o clases, que en este ejemplo son 7. Una vez que tenemos la fórmula, aceptamos con un Enter y vemos que el tamaño del grupo nos indica de 5.28. Bien, por facilidad de conteo lo vamos a dejar con un valor de 5. 5 va a ser el tamaño de cada grupo. Recordemos que el tamaño de cada grupo pues representa la cantidad de números que vamos a ir ordenando en cada uno de los renglones o en cada una de las filas. 5 será el tamaño del grupo. Bien, es importante tener muy presente este dato. Tamaño del grupo, en este ejemplo, igual a 5. Por último, definamos la unidad de variación. Recordemos que la unidad de variación va a depender de cómo tengamos escritos los datos con los que estamos llevando a cabo este trabajo de análisis de la variable. En este caso, todos los datos son solamente números enteros, y cuando los datos son totalmente números enteros, la variación es de 1. Bien, pasemos ahora entonces a llenar la tabla de distribución. Previamente hemos elaborado la tabla de distribución, hemos diseñado la tabla de distribución en donde tenemos las siguientes columnas. Aquí tenemos el número de grupo, de renglón o de clase que vamos a contener en nuestra tabla. En esta columna tenemos el intervalo, en la siguiente columna el límite inferior, en la cuarta columna el límite superior, en la quinta columna la marca de clase, en la sexta columna el conteo, en la séptima columna las frecuencias, en la octava columna la frecuencia acumulada, en la novena columna la frecuencia relativa decimal, en la décima columna la frecuencia porcentual, en la onceava columna la frecuencia relativa decimal acumulada y en la doceava o última columna la frecuencia porcentual acumulada. Vamos a llenar entonces toda esta tabla de distribución de frecuencias utilizando los datos que tenemos en esta tabla de fórmulas. Bien, vamos a comenzar el llenado de la tabla de distribución. Siempre comenzamos llenando la primer celda de la columna encabezada como límite inferior, es decir, comenzamos por escribir aquí el primer número para posteriormente llenar la tabla. En esta celda podemos tomar el dato más pequeño o el dato menor, que en este caso es el dato con valor de 43. Esta es una opción que podemos tomar, el dato más pequeño de la totalidad de datos que ya tenemos ordenados. O bien, la otra opción es proponer un número menor al menor dato y que ese número menor al menor dato sea un número que termina en 5 o termina en 0 por facilidad de conteo. Es decir, que aquí también pudiéramos haber tenido como opción colocar el número 40.
ya que 40 es un número menor a 43 y que aparte de ello termina en 0. Para este ejemplo vamos a tomar el dato menor, que es de 43, y de ahí vamos a continuar el llenado de la tabla. Bien, de esta manera entonces comenzamos la tabla tomando el dato menor de 43. Para obtener el límite inferior del segundo renglón, nos colocamos aquí en el segundo renglón y hacemos lo siguiente. Tomamos el límite inferior del renglón de arriba, es decir, tomamos el límite de 43. Entonces colocamos la fórmula igual. Ahora sí tomamos el límite inferior de 43, que es el del renglón de arriba, y le vamos a sumar, le colocamos el signo de más, el tamaño del grupo, que es de 5. Recordemos que este dato es bien importante, no olvidarlo, ya que este dato nos va a ayudar muchísimo a llenar la tabla de distribución. Entonces le sumamos el tamaño del grupo, que es de 5. Una vez que tenemos la fórmula, aceptamos con un Enter. Vuelvo a repetir, para calcular este límite inferior, lo que hicimos fue tomar el límite inferior del renglón de arriba o del renglón anterior, que es 43. Ya a este dato de 43 se le suman 5, que es el tamaño del grupo. De tal manera que 43 más 5 nos suman 48. Enseguida vamos a tomar la fórmula y la vamos a arrastrar para llenar los siguientes renglones, filas o grupos que se encuentran por la parte de abajo. Pero para ello debemos de congelar la fórmula para que nos anote los datos de manera correcta. Por lo tanto, nos venimos aquí en la barra de fórmulas y observa. Colocamos el cursor aquí entre el signo más y la letra O. Ahí aparece el cursor. Ahora ahí colocamos el signo de pesos. Enseguida recorremos el cursor al otro lado de la letra O de la letra que tengas, y ahí colocamos otro signo de pesos. Una vez que hemos hecho esto, hemos congelado la fórmula y damos un Enter. Ahora sí, nos colocamos donde aparece el límite inferior de 48 y fíjate bien, del lado derecho aquí donde aparece este pequeño punto, vamos a arrastrar la fórmula hasta llenar los renglones que necesitemos. Ahí está ya. Observa cómo de manera automática se fue llenando cada una de las filas o grupos que se encuentran en los renglones inferiores, quedando como límite inferior 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73 y 78. Ahora llenemos la columna que se encabeza como límite superior. Colocamos entonces aquí, y ahora el límite superior se calcula de la siguiente manera. Primero colocamos el signo de igual. Ahora, para obtener el límite superior, tomamos el límite inferior de este mismo renglón, es decir, tomamos el 43. A este límite inferior le vamos a sumar, colocamos el signo de más, el tamaño del grupo, que es de 5. Nuevamente te repito que el dato del tamaño del grupo es muy importante. Una vez que colocamos el tamaño del grupo, que es de 5, a continuación le restamos, siempre se le resta la unidad de variación, pues que en este caso es de 1. Colocamos el 1 y damos un Enter. Aparece el número 47. Bien, de igual manera vamos a llenar el segundo límite superior, es decir, en este renglón. Recuérdalo bien. Primero colocamos el signo de la igualdad. A continuación tomamos el límite inferior del mismo renglón, es decir, el valor de 48. A este valor le sumamos, colocamos el signo más, le sumamos el tamaño del grupo, que es de 5, y finalmente le restamos la unidad de variación, que es de 1. Vuelvo a recordarte que aquí siempre se le resta la unidad de variación,
En este caso la unidad de variación es de 1, dado que todos los datos representan números enteros. Aceptando la fórmula mediante un enter. Ahora aparece el número 52. Nos colocamos en esta segunda celda y vamos a congelar la fórmula para poderla arrastrar y llenar todos los renglones que tenemos hacia la parte inferior. Por lo tanto, observa. Nos colocamos en la barra de fórmulas y después del signo más, entre el signo más y en este caso la letra O, colocamos el cursor dando un clic y aquí donde el cursor se encuentra prendiendo y apagando, colocamos el signo de pesos. Movemos el cursor del otro lado de la letra y también colocamos ahí el signo de pesos. Una vez que tenemos esto, aceptamos la fórmula con un enter y aparece el número 52. Ahora sí, podemos seleccionar esta celda y vamos a arrastrar la fórmula. Observa aquí donde aparece el punto, vamos a arrastrar la fórmula hasta la parte inferior de la tabla y de esta manera, de manera automática, se van calculando cada uno de los límites superiores, quedando entonces como 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82. Si observas y compruebas con tu calculadora, la diferencia que va habiendo de manera continua entre 43 y 48 es de 5. ¿Qué es 5? El tamaño del grupo. Ahora, observa, la diferencia entre 48 y 53 también es de 5. La diferencia entre 53 y 58 también es de 5. La diferencia entre 58 y 63 también es de 5. De igual manera ocurre en el límite superior. La diferencia entre 47 y 52 es de 5. La diferencia entre 57 y 62 es de 5. La diferencia entre 62 y 67 es de 5. Es decir, que el tamaño del grupo es un dato muy importante porque a través de ellos vamos a llenar muchas de las partes de nuestra tabla de distribución. Bien, llenemos ahora esta segunda columna que se encabeza con el nombre de intervalo. El intervalo viene siendo el espacio que hay entre un número donde comienza es el intervalo y un número en donde termina. Es decir, un intervalo está indicado por un número inicial y un número terminal. Y todos los números que entran en este espacio entre el número inicial y el número terminal se le llama intervalo. Por lo tanto, para colocar el intervalo simplemente vamos a ir copiando el límite inferior y el superior aquí en esta celda, separados por un guión. Es decir, colocamos o escribimos el límite inferior 43, enseguida un guión y ahora el límite superior de 47. Pasamos al siguiente renglón y el intervalo es de 48 a 52, por lo tanto escribimos 48, 52. Pasamos al siguiente intervalo y observa cómo Excel ya fue llenando de manera automática los intervalos, quedando de 53 a 57, de 58 a 62, de 63 a 67, de 68 a 72, de 73 a 77 y de 78 a 82. Observa lo siguiente. Aquí hablamos de utilizar 7 renglones o 7 filas o 7 grupos de la tabla. Sin embargo, fue necesario utilizar un renglón más porque en este límite el último número era 82, comenzaba en 78, termina en 82, y si no hubiéramos utilizado este renglón más, hubiera quedado fuera algunos valores de aquí, como pueden ser 79 y 80. Por esa razón se incrementó un renglón más, como ya te lo había comentado con anterioridad, que cuando aquí redondeamos y colocamos el número entero, tanto en la cantidad de grupos o clases o en el tamaño del grupo, pues esto nos puede llevar a que ya en la tabla ocupemos un renglón de más o un renglón de menos. En este caso tuvimos que ocupar, en vez de 7, un renglón más, sumando un total de 8 renglones.
Sin embargo, no hay ningún problema. Pasamos a la siguiente columna, quinta columna, que dice marca de clase. Nos colocamos aquí. La marca de clase viene siendo el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Es decir, el punto que está en medio de estos dos límites, inferior y superior. Para obtener la marca de clase utilizamos la siguiente fórmula. Primero colocamos el signo de igual. Enseguida seleccionamos el límite inferior de este primer renglón y le vamos a sumar el límite superior, que es 47. Bueno, esto lo vamos a colocar dentro de un paréntesis. Perdón, aquí me faltó colocar un paréntesis en esta parte de aquí. Observa que ahora tenemos el límite inferior de 43 más el límite inferior de 47 encerrados en paréntesis, y acá al final colocamos la línea diagonal para dividir entre 2. Damos un enter y vemos que la marca de clase es de 45. Nuevamente lo voy a hacer en este segundo renglón. La marca de clase, utilizamos la fórmula. Primero anotamos el signo de igualdad, a continuación abrimos un paréntesis y ahora sí, seleccionamos el límite inferior de 48. Observa cómo aquí vamos a sumar el límite superior, que es de 52. Ya estamos sumando estos dos límites. Cerramos el paréntesis y a continuación dividimos entre 2. Siempre se divide entre 2 porque es el promedio. Obtenemos que el promedio del segundo intervalo de 48 a 52 tiene un valor de 50. Vamos a colocarnos aquí y vamos a arrastrar la fórmula para llenar de manera automática cada uno de los siguientes renglones. Por lo tanto, arrastramos la fórmula y observa cómo Excel de manera automática nos va determinando cada uno de las marcas de clase, que vuelvo a repetir, es el valor intermedio entre el límite inferior y el límite superior. Bien, vamos a continuar y ahora pues pasamos a la columna que se encabeza con el nombre de frecuencias. Para ello vamos a utilizar una fórmula que nos brinda Excel. Entonces nos colocamos en esta primer celda y anotamos la fórmula. Primero colocamos el signo de la igualdad. A continuación, fíjate bien, nos vamos en el menú y seleccionamos el menú que dice fórmulas. Dentro de fórmulas, en la parte inferior, tenemos la opción de más funciones. Damos un clic y seleccionamos las que dicen estadística. Dentro de estadística vamos a buscar una fórmula que diga frecuencia. La buscamos y vemos que aparece un poquito más abajo. Aquí la encontramos como frecuencia. Fíjate bien, seleccionamos frecuencia. Aparece una ventana donde nos pide datos y grupos. Primero vamos a llenar los datos. Para esto damos un clic en este botón y ahora vamos a seleccionar todos los datos de la tabla que tenemos ya ordenada. Una vez que hemos seleccionado la totalidad de los datos, damos un clic aquí en este botón y regresamos a la tabla. Ahora pasamos a esta parte donde dice grupos, damos un clic en este pequeño botón y en la tabla de distribución de frecuencias vamos a seleccionar todos los datos de la columna indicada como límite superior. Por lo tanto, seleccionamos todos estos datos y una vez seleccionados damos aquí un clic en este botón, regresamos a la tabla y aceptamos. Aquí aparece la primera frecuencia del primer grupo o fila. Tomamos la fórmula y la arrastramos hasta el último renglón, la última fila, pero observa cómo aquí nos suma un total de 41. La totalidad de datos son 50, de tal manera que todas las frecuencias sumadas nos deben de dar 50. Sin embargo, existe aquí un error. Vamos a corregir ese error haciendo lo siguiente.
Para que esto cambie y queden los datos correctos, primero oprimimos la tecla F2. Observa cómo la fórmula se va a corregir. Enseguida, fíjate bien, vamos a apretar 3 teclas al mismo tiempo, o 3 botones, que es Control, Shift y Enter. Shift es la tecla que tiene una flecha indicada hacia la parte superior. Debajo de ella aparece la tecla de Control y del lado derecho aparece un botón que dice Intro o Enter. Bien, vamos a oprimir los 3 botones al mismo tiempo y fíjate bien cómo las frecuencias van a cambiar. Ahí queda solucionado el problema. Ahora sí, tenemos que la suma de las frecuencias nos debe de dar la totalidad de datos, que ahora sí podemos ver que nos suman 50. De esta manera corregimos el error que en un principio teníamos. Encontramos de esta manera que el intervalo de 43 a 47 contiene 4 frecuencias, que el intervalo de 48 a 52 contiene 4, que el intervalo de 53 a 57 contiene 11 frecuencias, y así cada uno de los intervalos tiene su frecuencia, que es otra cosa que contar todos los datos que estén presentes en cada uno de los intervalos. Bien, vamos a llenar ahora la columna de frecuencia acumulada. Para esto nos colocamos en esta primer celda y ahora en esta primer celda lo que hacemos es tomar la frecuencia, esta frecuencia que en este caso es de 4, y ese valor que tengamos en la primera frecuencia será el mismo valor que escribamos aquí. Es decir, simplemente tomamos este valor y lo copiamos en esta primer celda. En este caso tomamos el 4 y lo escribimos aquí, 4. Para encontrar la frecuencia acumulada del siguiente renglón, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Colocamos primero el signo de igual. Enseguida, para obtener la frecuencia acumulada del segundo renglón, a la frecuencia acumulada del renglón de arriba, que en este caso es 4, le vamos a sumar, colocamos el signo de más, la frecuencia pero del renglón de abajo, es decir, sumamos 4 con este 4, 4 más 4. Aceptamos la fórmula de tal manera que 4 más 4 nos suman 8. Bien, ahora sí podemos arrastrar la fórmula. Bueno, vamos a llenar aquí la fórmula. Nuevamente, colocamos el signo de igual. Para obtener la frecuencia acumulada, primero, seleccionamos la frecuencia acumulada del renglón de arriba, es decir, 8. A esta frecuencia acumulada le vamos a sumar, observa cómo aquí va a aparecer el signo de más, le vamos a sumar la frecuencia absoluta que tenemos en el renglón de abajo, es decir, 8 le sumamos con 11, 8 con 11. Al sumar 8 con 11 nos da 19. Ahora sí podemos arrastrar la fórmula para llenar los renglones que se encuentran en la parte inferior. Algo muy importante, las frecuencias que obtuvimos aquí pues fue el acumulamiento de las frecuencias absolutas, es decir, 4 más 4, 8, 8 más 11, 19, 19 más 13, 32, 32 más 10 nos suman 42, 42 más 5 nos suman 47, 47 más 1 nos suma 48 y 48 más 2 nos suma 50. Es decir, que esta última frecuencia acumulada siempre deberá de coincidir con la suma de las frecuencias absolutas, es decir, que estos dos valores, el que se encuentra en esta celda, este valor y este valor, siempre deben de coincidir estos dos. Si coinciden, pues es una señal de que todas las operaciones que hemos efectuado con anterioridad son correctas. Entonces, recuérdalo bien, estos dos datos siempre deben de coincidir. Bien, el conteo, que es esta columna, simplemente es representar esta frecuencia, pero por medio de pequeñas líneas. Es decir, si la frecuencia es de 4, aquí debemos de colocar 4 pequeñas líneas. Entonces colocamos 4 líneas, 1, 2, bueno, lo voy a hacer con
con la letra L, 1, 2, 3 y 4. La segunda frecuencia también son 4, por lo tanto colocamos 4 líneas, 1, 2, 3, 4. La siguiente frecuencia son 11, tendremos que colocar aquí 11 líneas, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así tendremos que ir haciendo con cada una de las frecuencias. Aquí tendríamos 13 líneas porque son 13 frecuencias. Vamos a ver si cabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y así. La siguiente serían 10, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La siguiente frecuencia son 5, dibujamos 5 rayitas, 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente conteo pues es de 1, una sola rayita, y el último conteo son 2 rayitas para representar la frecuencia de 2. Eso es lo único que se hace en la columna de conteo, representar cada uno de estos números de la frecuencia por medio de pequeñas líneas. Bien, pasamos ahora a determinar la frecuencia relativa decimal, es decir, en esta columna. Primero nos colocamos en esta primer celda. Recordemos que la frecuencia relativa decimal la obtenemos cuando tomamos la frecuencia absoluta de cada grupo, de cada renglón, y esa frecuencia absoluta la dividimos entre el número total de datos. Es decir, para obtener esta primera frecuencia, lo que hacemos es utilizar una fórmula. Anotamos entonces el igual, enseguida seleccionamos la frecuencia, pero la frecuencia absoluta, no la acumulada, sino la absoluta, es decir, esta. Seleccionamos esta, enseguida vamos a dividir, colocamos la diagonal para indicar la división y ahora seleccionamos la totalidad de datos, que son 50. Antes de aceptar con el Enter, debemos de oprimir la tecla F4 para que al momento en que arrastremos la fórmula los datos se conserven. Apretamos entonces F4 y ahora sí Enter, aceptamos con Enter. Ya tenemos la primera frecuencia relativa decimal. Vuelvo a repetir, esta frecuencia relativa decimal se obtiene tomando esta frecuencia y dividiéndola entre el número total de datos. 4 entre 50 nos da como resultado 0.08000. Como la fórmula ya la tenemos lista, pues simplemente la vamos a tomar y la vamos a arrastrar para tener la totalidad de las frecuencias relativas decimales. Para comprobar si estos decimales son correctos, vamos a tomar toda esta columna y la vamos a sumar. Seleccionamos entonces la columna y ahora colocamos aquí, seleccionamos la opción de autosuma. Esta columna al sumar nos debe de dar siempre 1. Como vemos, la suma de todos esos decimales nos da 1, lo cual indica que todo el proceso anterior es correcto. Siempre la frecuencia decimal al sumarse da 1. Vuelvo a repetirte, ¿cómo se obtiene esta frecuencia? Digamos en este tercer renglón. ¿Cómo se obtiene 0.22000? Pues dividiendo 11 entre 50. 11 dividido en 50 nos da 0.22000. Para esta cuarta frecuencia relativa tendríamos que dividir 13 entre 50. 13 entre 50 nos va a dar como resultado 0.26000 y así con cada una de ellas. Bien, pasamos ahora a esta columna que dice frecuencia porcentual. Como se encabeza como frecuencia porcentual, significa que el cálculo lo vamos a sacar en %, lo cual significa multiplicar por 100. Para esto vamos a tomar esta frecuencia relativa decimal, esta de aquí, y este valor lo vamos a multiplicar por 100. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente fórmula. Colocamos igual, enseguida seleccionamos esta primer frecuencia relativa decimal, la seleccionamos y ahora, fíjate bien, con un asterisco
multiplicamos por 100. Al multiplicar esta frecuencia relativa decimal por 100, obtenemos la frecuencia porcentual, que en este caso es 8. Una vez más voy a hacer la fórmula. Nos colocamos en la segunda celda, colocamos el botón de igual, enseguida seleccionamos la frecuencia relativa decimal, que en este caso es esta segunda, y la multiplicamos por 100. Colocamos el asterisco para indicar la multiplicación y ahora por 100. Ya nos da el 8%. Bueno, vamos a arrastrar la fórmula para llenar rápidamente todas las filas de la parte inferior. Arrastramos y obtenemos cada uno de los porcentajes: el 22%, en esta fila el 26%, en la siguiente el 20%, en la otra el 10%, el 2% y el 4%. Para saber si todo esto está bien, hacemos lo siguiente: seleccionamos toda la columna y sumamos. La suma de todas estas frecuencias porcentuales nos debe de dar un total de 100. Entonces seleccionamos todo, oprimimos el botón de autosuma y observa cómo efectivamente la suma nos da 100. Siempre la suma de la frecuencia porcentual nos debe de dar 100. Bien, vamos a la siguiente columna que dice frecuencia relativa decimal acumulada. Es decir, que vamos a tomar esta frecuencia decimal y la vamos a ir acumulando, las vamos a ir sumando, y esa frecuencia es la que se llama frecuencia relativa decimal acumulada. Para esto tomamos esta primera frecuencia, es decir, este número lo copiamos aquí, entonces anotamos 0.08000. Es decir, esta primera frecuencia simplemente la copiamos aquí. Pasamos al segundo renglón para calcular la frecuencia relativa decimal acumulada. Para esto colocamos la fórmula en donde colocamos el signo de igual. Ahora seleccionamos la frecuencia acumulada del renglón de arriba y a esto le vamos a sumar, colocamos el signo de más, observa aquí aparece el signo más, le vamos a sumar esta frecuencia relativa decimal, es decir, este número lo pasamos aquí y este número ahora le sumamos esta otra y aceptamos. Nos da como resultado 0.1600. Ahora sí nos colocamos en la segunda celda y podemos arrastrar la fórmula. Ya tenemos todas las frecuencias relativas decimales acumuladas. De igual manera, la última frecuencia relativa decimal debe de dar siempre 1, siempre nos debe de dar 1, que debe coincidir con esta frecuencia relativa decimal. Bien, pasemos a la última parte de la tabla, que es la columna encabezada como frecuencia porcentual acumulada. Nos colocamos en esta primer celda y lo que vamos a hacer es tomar esta frecuencia porcentual que tiene el valor de 8 y este número copiarlo acá. Entonces anotamos 8.00. Nos pasamos a la siguiente celda. Aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a abrir una fórmula, anotamos igual y enseguida, para obtener la frecuencia porcentual acumulada de este renglón, seleccionamos la frecuencia porcentual del renglón o de la fila que quedó arriba, es decir, 8. A este valor le vamos a sumar, colocamos aquí en la fórmula el signo de más y le vamos a sumar esta frecuencia porcentual, es decir, sumamos 8 con 8, 8 con 8 nos va a sumar 16. Una vez que tenemos esto, y para acabar más rápido la tabla, seleccionamos esta segunda fila y arrastramos la fórmula hasta el final de esta columna, obteniendo la frecuencia porcentual acumulada, que es ir sumando la frecuencia porcentual. 8 más 8 nos da 16, 16 más 22, 38, 38 más 26, 64, y así sucesivamente
hasta que al final terminemos con el valor de 100. Bien, hasta aquí finaliza el video. Yo espero haberte ayudado a saber cómo poder obtener o llenar una tabla de distribución de frecuencias. Agradezco que me hayas acompañado y te espero en los siguientes videos. Bye.